Muy buenos días, estudiantes, una vez más aquí en su programa Cápsulas Educativas. Hoy yo quiero compartir con ustedes unos breves comentarios sobre la más reciente modificación al Código Penal panameño. Usted sabe que el 20 de marzo de 2018 está la ley 21, es la fecha de la ley 21 de 2018, mediante la cual se establecen 18 modificaciones al Código Penal. Estas 18 modificaciones al Código Penal han afectado los siguientes artículos del Código y yo quisiera que ustedes del otro lado de la cámara los vaya anotando. Esto afectó la modificación del artículo 50 que habla sobre las penas y va aumentando. 2. Habla de la prohibición de residir en determinados lugares y habla de la inhabilitación para el ejercicio de ciertos cargos, oficios o profesiones en áreas que han motivado la comisión de la figura delictiva, como es parques de parvularios, centros escolares, campos, centros deportivos y áreas aledañas, o lugares donde se agrupan personas menores de edad o se realizan algún tipo de actividad integral para ellos. Tenemos además que se hacen algunas modificaciones con respecto al trabajo comunitario. Ese afecta al artículo 65. El primer artículo que yo les hablo que está afectado es el 50. El segundo artículo es el 65, que habla sobre el trabajo comunitario. El otro cambio es el artículo 99. Ese artículo 99 hace alusión a la suspensión de la ejecución de la pena en cuanto a las personas que han sido sancionadas por delito contra la libertad y la integridad sexual en personas menores de 14 años. Esa es la modificación que introduce. Luego tenemos el artículo 102, que habla sobre el juez de conocimiento al dictar la sentencia definitiva y cómo puede reemplazar la pena, y también haciendo alusión a los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Acuérdense que estas modificaciones giran en torno a diferentes aspectos y facetas de esta figura delictiva, diferentes situaciones que la regulan, tanto a la figura delictiva en sí del libro segundo como aspectos del libro primero, aspecto general de responsabilidad penal, pena, entre otras cosas. Está la modificación al artículo 174, y aquí en la definición de la misma figura delictiva. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que se ha aumentado cuando el acceso sexual se haga empleando medios denigrantes o vejatorios. La pena será de 12 a 18 años si la violación la comete a sabiendas de su situación una persona enferma o portadora de enfermedad de transmisión sexual incurable o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Usted busca aquí el 174. En el 174 me está hablando de 10 a 15 años, y aquí se le está aumentando de 12 a 18 años. Es el último párrafo, de 12 a 18 años. Se está aumentando la pena, y se aumenta la pena también en la modalidad agravada que aparece en el tercer párrafo. En la legislación anterior, en el artículo anterior, se habla de 8 a 12 años, y aquí está de 10 a 15 años de prisión. La pena en el tipo básico del delito de violación
tenía en el artículo anterior de 5 a 10 años y en la modificación de 7 a 12 años. Entonces tenemos que se ha cambiado la pena, se ha aumentado la pena, tanto en el tipo básico como en los tipos agravados. Se aumenta la pena para los delitos de violación carnal. Se afectó también el artículo 175 cuando en el delito media de violencia o intimidación con prisión de 12 a 18 años, ese es el 175, con prisión de 12 a 18 años, y antes me hablaban prisión de 10 a 15 años. El artículo 176, que ya había sido modificado en el 2016, aquí nos está hablando que anteriormente era de 2 a 4 años, lo estoy siguiendo aquí en mi código, y la modificación me habla de 4 a 6 años. De 4 a 6 años. Está luego el 179, acuérdense que el 179 ya entra en el segundo capítulo de este título tercero y me está hablando del delito de corrupción de personas menores de edad. Y en este delito de personas menores de edad también hay una modificación en cuanto a la pena. La pena aumenta. Aquí tenemos que en la actual, en la modificación, la pena es de 8 a 10 años de prisión, y en la anterior tenía de 5 a 7 años de prisión. Y además, en la modalidad agravada, me manejaba antes de 7 a 10 años, me manejaba en la modalidad agravada, y aquí ahora han quitado esos 7 años y se van de 10 a 15 años. Es en la modalidad agravada y me aumenta un numeral, se aumenta el numeral 8, que habla cuando se acredite la alteración del desarrollo psicosexual de la víctima. Y me dicen que si el victimario en este delito de corrupción de personas menores de edad es un padre, madre, tutor, quien tenga la patria potestad del menor, la va a perder inmediatamente. Patria potestad, tutela o custodia. Luego tenemos que el artículo 180 también sufre una modificación. En esa modificación tenemos que se aumenta la pena de prisión. La pena de prisión va ahora de 7 a 9 años. Antes estaba de 4 a 6 años. En la modalidad agravada también hay una modificación. Se pasa de 10 a 12 años. Queda la modalidad agravada. Este 180 está hablando de la explotación sexual comercial, es la figura delictiva que sufre la modificación. El 182, que nos habla de la figura del proxeneta, el proxenetismo, ese proxeneta que también se le llama el chulo, el padrote. También se aumentan los años, la pena de prisión de 5 a 10 años. Antes estaba de 3 a 5 años, aquí es de 5 a 10 años, lo que en el anterior artículo quedaba como pena máxima, ahora en la modificación actual está como pena mínima. Tenemos
que también hay una modificación en el artículo 184 que me habla de pornografía infantil, y directo tenemos que decir que hay un aumento de pena de 10 a 15 años. Luego, el artículo 185 que me habla también de la pornografía infantil, pero aquí en cuanto al tener el material pornográfico, la persona que lo tiene en su computadora, en su casa, en su celular, hay también aumento de pena de 5 a 10 años. El artículo 186, que es otra forma de explotación sexual, una explotación sexual que nosotros podemos identificar como prostitución infantil, como una forma de prostitución. Aquí se aumenta también, aquí se ha aumentado el mínimo. En la penalidad anterior el mínimo era de 6 años y ahora aquí el mínimo es de 8 años. Y hay un agravante que va de 10 a 15 años cuando la víctima no ha cumplido los 14 años. Esta es la prostitución infantil, que es sancionado, pero ojo, no se sanciona a la víctima, obviamente, se sanciona al victimario, que es el adulto. También varió lo que es el artículo 187, igualmente en cuanto a la pena, se aumentó de 8 a 10 años. En el anterior era de 6 a 8 años, ahora es de 8 a 10 años. Y así siguiendo con estas modificaciones, nos vamos que en este artículo 187 además se le va a aumentar aquí, se le ha aumentado todo un párrafo donde señala una modalidad agravada de este tipo de pornografía infantil y se le ponen 8 numerales. Cuando la persona tiene 14 años de edad o menos, cuando la víctima está en una situación de vulnerabilidad que es imposible que él pueda hacer algún acto que impida este tipo de comportamiento, cuando se ha ejecutado con concurso de 2 o más personas, cuando el hecho se ha realizado a través de engaño, violencia, intimidación, cuando el victimario tiene algún nexo de parentesco con la víctima, ya sea, acuérdense usted, por consanguinidad, adopción, afinidad, cuando la víctima resulte contagiada de enfermedad de transmisión sexual, cuando la víctima quede embarazada y cuando se acredite en la víctima una alteración del desarrollo psicosexual. Esta es otra forma de pornografía infantil, que es exhibir el material pornográfico. Hay una pornografía infantil que es que usted solamente tenga el material pornográfico, que está en el 185, y otro, este 188, que es exhibir ese material pornográfico. En el artículo 189 es cuando se tiene conocimiento que el menor de edad es víctima de alguna de estas figuras delictivas, pero no se le ponen autos a la autoridad competente. Aquí también la pena de prisión varía, aumenta de 1 a 3 años, y en el artículo anterior estaba de 6 a 2 años. El artículo 190, que me habla del turismo sexual, de igual manera se amplía la pena de 10 a 12 años. Y en el 191, cuando es el propietario o arrendador
o administrador del establecimiento que se está presentando para realizar alguno de estos delitos de corrupción de menores, se agrava la pena, se aumenta la pena de 15 a 20 años. Bien, estimados estudiantes, en resumen, la modificación al Código Penal, la más reciente modificación mediante la Ley 21 del 28 de marzo de del 20 de marzo, la Ley 21 del 20 de marzo de 2018, presente en la Gaceta Oficial 28.487-B, afecta al Código Penal en 18 artículos. ¿Cuáles artículos? Todos vinculados. De esos 18 hay 16 de esos artículos, 14, de esos 18 artículos que esta ley afecta en el Código Penal, hay 4 que modifican los aspectos de la pena, aumentando 2 penas accesorias, haciendo modificaciones al trabajo comunitario, a la suspensión de la ejecución de la pena por parte del juez de conocimiento, al reemplazo de penas cortas por parte del juez de conocimiento, esto en cuanto al libro primero, y 14 modificaciones con respecto al libro segundo, y específicamente a los delitos que se encuentran en el título tercero y en 2 capítulos específicos. El título tercero me habla de los delitos contra la libertad y la integridad sexual, y se han afectado los capítulos 1 y 2. El capítulo 1, delito de violación carnal, y en el capítulo 2 se ha afectado todo lo que tiene que ver con corrupción de personas menores de edad, con la prostitución infantil, con la explotación sexual, comercial, que es la prostitución infantil, con el proxenetismo, la pornografía infantil, el turismo sexual, y cuando este tipo de figura delictiva se está realizando en un bien inmueble, también se habla de la penalidad, de la pena, con respecto al arrendador o al administrador de esos bienes. Es importante que usted revise esta Ley 21 del 20 de marzo del 2018 y recuerde, son 18 modificaciones que ha traído esta ley al Código Penal. 4 tienen que ver con el libro primero y 14 con el libro segundo. Todos giran en torno al aumento de pena para figuras delictivas que están en el título tercero, que son delitos contra la libertad y la integridad sexual. Con respecto al delito de violación sexual, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual de personas menores de edad, pornografía infantil, proxenetismo y todo lo que tiene que ver con pornografía infantil que les mencioné, turismo sexual y con el bien inmueble donde se lleve a cabo este tipo de figura delictiva, específicamente la persona de su administrador o de su propietario. Y con esto me despido hasta la próxima cápsula educativa. Muchas gracias.